Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas las personas que están sintonizándonos a través de nuestro canal de YouTube Adiós mi barco de papel, by Omar Garza Tanatólogo, y que están viendo este segundo programa de esta semana de la tanatología. Recuerden que a partir del día de hoy, lunes 26 de agosto y hasta el viernes 30 de agosto, tendremos dos programas por cada día, uno a las 8 de la noche y otro a las 9 de la noche en horario de la Ciudad de México. Bienvenidos a todos los tripulantes que el día de hoy se suman a nuestro barco de Adiós mi barco de papel, este barco que tiene como misión ayudar a las personas que están atravesando por un proceso de duelo. Es importante también agradecer a todas las personas que a través de esta semana de la tanatología se están conectando para recibir tanatoeducación, es decir, para conocer más sobre cuáles son los procesos de pérdida, los procesos de duelo y cuál es la mejor manera en que estos deben de abordarse, así como también damos la bienvenida a bordo a nuestro barco a aquellos estudiantes o especialistas ya de la salud mental, como lo pueden ser psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogos, nutriólogos, trabajadores sociales o de cualquier otra ciencia que también pueden aportar mucho a la tanatología. Puede ser que a lo mejor tú en primera persona estés pasando por un proceso de duelo, que seas un acompañante de alguien en este proceso de duelo o un especialista que requiere conocer más información sobre los procesos de duelo para brindar una mejor atención. Bienvenidos nuevamente a nuestra primera semana de la tanatología de este año 2024 con su lema La tanatología es para todos. Estoy en duelo. ¿Qué hago con mi dolor? Esta es una de las preguntas más comunes que en los consultorios o en la clínica de Adiós mi barco de papel nos hemos topado con cada uno de los dolientes. Sé que ya estoy atravesando un proceso de duelo, pero ¿qué es lo que puedo hacer para que este proceso de duelo sea más sano? Si tú que estás viendo este programa estás atravesando en este momento un proceso de duelo de cualquier tipo, te invito a que te quedes hasta el final para que puedas tomar nota de cada una de estas sugerencias y de estas herramientas que vamos a estar viendo a través del programa. La intención es decirte qué es lo que puedes hacer con tu dolor y cómo podemos ir transformando y aprovechando este dolor para llegar a procesar un duelo sano. Si De por igual otro lado, forma, quiero compartirte que si en este momento tú que estás viendo el programa dices, es mucho mi dolor, es mucha mi tristeza, quiero compartirte otra premisa más. El hecho de sentir ese dolor, esa pena que estás sintiendo, quiere decir que vas a recuperarte. Muchas de las ocasiones pensamos que quien está pasando mejor el duelo en la familia o quien lo está llevando mejor es aquella persona a la cual no se le ve quebrarse en llanto, no se le ve afligido por la situación o por la tristeza que está pasando en ese momento. Sin embargo, pensamos que aquella persona que regularmente siente mucha pena es la persona que está llevando más mal el proceso de duelo. Sin embargo, eso es un error. Para que un proceso de duelo pueda sanar de una manera correcta, es necesario dejar sentir ese dolor, dejarse llevar en primeros instantes por esa pena, porque eso es una señal de que vas a recuperarte de esto. Y antes de dar paso al tema principal de este programa y empezarte a compartir cuáles son las herramientas necesarias para que puedas ir elaborando tu duelo de paso a paso, pero que sea de una manera sana, me gustaría compartirte los mitos que generalmente rondan todos los tipos de duelo. Seguramente tú ya has escuchado alguno de estos, alguno de tus personas cercanas te lo ha comentado o incluso es una idea preconcebida que tú ya tienes contigo, pero es necesario que cuando entramos a una situación de duelo, empecemos a crear y a modificar cuáles son los pensamientos que teníamos anteriormente y que probablemente no sean pensamientos reales y únicamente sean pensamientos distorsionados. Recuerden que el duelo va a revelar la persona que realmente eres, pero a la vez te da la oportunidad de verificar quién había sido tú antes y quién a través de esta experiencia que no estabas pidiendo, pero que ante lo inminente de que ya sucedió, lo único que te queda es evolucionar. Así que ojo con estos mitos que te voy a decir. Si alguno de ellos está presente en ti, es necesario que lo deseches
y que lo cambies por alguno nuevo para que puedas ir elaborando tu duelo sanamente. Y el mito número uno es aquel que dice el tiempo lo cura todo. Esto es una mentira. El tiempo no ayudará a curar todo. Tú tendrás que poner acción sobre cada una de las herramientas para sanar tu duelo, para que el duelo pueda elaborarse sanamente. Si únicamente lo dejas pasar y pasar, habrás caído en duelo. Recuerda que el duelo no va a tocar tu puerta, únicamente llega y te conviertes en una persona doliente. Pero empezar el camino por el proceso de duelo es algo que tú tienes que tomar la iniciativa y no quedarte atrapado en este mito de que el tiempo lo curará todo. El segundo mito es expresar tu dolor te hace daño a ti mismo. Muchas personas nos ponemos una coraza cuando estamos en una situación de duelo y no queremos salir de ella porque pensamos que nos vamos a romper en pedacitos y que será tan doloroso que no tendremos fuerzas para juntarlos y volvernos a construir. Sin embargo, esto es un mito también. Para que tú puedas ir sanando tu duelo, es importante expresarlo. En primeras instancias, tal vez querrás estar aislado y esto está permitido, pero con el paso del tiempo es necesario que tengas oportunidad de compartir tu experiencia y de compartir tu dolor, de comentarle a las demás personas cómo es que te sientes y esto no te hará ningún daño. El tercer mito es expresar tu dolor hace daño a los demás. Muchas veces preferimos acallar lo que estamos sintiendo, no expresamos nuestro dolor, nuestra angustia, no expresamos incluso nuestras preocupaciones porque pensamos que los demás ya no quieren escucharnos o que únicamente les hacemos daño al hacerlo. Esto también es un mito. Es importante que compartas con la sociedad lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y que les expreses tu dolor. Tal vez puede ser que las personas no estemos tan abiertas en el mundo exterior para escuchar situaciones de dolor, pero es importante. Tú lo estarás viviendo ya en primera persona, pero tu testimonio puede ayudar en cualquier momento a otra persona. Hay que recordar que la situación del duelo no escapa de nadie y todos, tarde que temprano, nos veremos en esa situación. El cuarto mito es que expresar tu dolor es una señal de inadecuación. Esto también es un mito. Expresar tu dolor, lo único que estará diciendo es que eres un humano que amó mucho a ese ser querido que hoy ya no está. Por último, hay otro mito más que dice el dolor debe de ser expresado a la intimidad, lo cual, insisto, es completamente erróneo. Muy al inicio ya lo decía, tal vez quieras aislarte un poco con tu dolor y eso estará permitido, pero posteriormente tendrás que salir a expresar tu dolor también en el exterior. Una vez que ya hemos repasado cuáles son estos mitos que regularmente están circundando las situaciones que tienen que ver con un proceso de duelo y una vez que ya puedas barrerlos y dejarlos atrás y darte la oportunidad de vivir a como tú quieres vivir tu proceso de duelo, pasaremos a decirte cuáles son estas herramientas para que tú sepas qué hacer con tu dolor y tu duelo empiece a transformarse poco a poco. Las emociones que se viven en un proceso de duelo son bastante devastadoras. Pueden ser tan aplastantes que sientas que no tienes energía para poder realizar nada más. Sin embargo, así como sucede en el campo deportivo y antes de una competencia, los deportistas tienen que prepararse cuidando de sí y cuidando su cuerpo, es necesario que tú también te prepares para vivir todo ese proceso con cada una de las emociones y con cada uno de los sentimientos que vas a ir atravesando durante todo el proceso. Así que es importante que cuides de ti mismo. Y te voy a presentar este cuadrante para que tengas una guía con algunos ejemplos de cómo hacerle. Recuerda, importante, si quieres poco a poco ir avanzando en tu proceso de duelo, tienes que saber que tu mente y tus emociones estarán ocupadas al 100%. Tú necesitas poner un extra para cuidar de ti mismo y lo tienes que hacer en estas cuatro esferas. Un cuidado físico sobre tu cuerpo, un cuidado emocional sobre tu mente, un cuidado mental también cognitivo
y un cuidado espiritual. Salir ilesos de un proceso de duelo es casi imposible, pero vivirlo de una manera sana es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que aquí te dejo este cuadrante. Es importante que antes de que comiences a hacer toda esta travesía con tu dolor que te vamos a enseñar más adelante, cuides primero de ti mismo y que estés monitoreando que tu salud física, tu salud emocional, tu salud mental y tu salud espiritual están siendo cada vez atendidas para que estés listo y preparada para poder enfrentar este proceso. ¿Qué cosas puedes hacer para cuidarte de ti mismo en la esfera física? Tienes que hacer ejercicio, alimentarte bien, dormir bien también. Yo sé que muchas veces es complicado, pero aquí la recomendación es apaga todas las luces para que tu cerebro empiece a comprender que estás por dormir y que ese sueño pueda llegar lo antes posible. Es necesario que hagas un planario de actividades. Muchas veces no sabremos qué comer y nos estaremos yendo a pedir esa comida que es enviada, a pedir comida procesada, incluso muy copiosa en cuestión de grasas, y esto no estará ayudándote. Tal vez el proceso digestivo se haga un poco placentero para ti, porque al estar muy cargado de estas grasas saturadas o de estos productos procesados, puede tardarse más y hace que la energía de tu cerebro, la sangre, esté enfocada en la situación del proceso digestivo. Pero una vez que el proceso digestivo se vaya, llegará a ese momento de angustia nuevamente y lo que vas a querer es volver a comer para volver a anestesiar toda esa angustia que estás sintiendo. Sin embargo, lo único que estarás haciendo es que estarás perjudicando a tu cuerpo y esto no te ayudará a estar bien físicamente para llevar todo lo emocionalmente necesario. Después viene la segunda esfera que ya lo veíamos en el cuadrante, que es emocionalmente cuidar también. Las emociones regulares que están en este momento son la tristeza, la añoranza, desesperanza, ira, miedo, angustia. Vas a querer aislarte también. Te vas a levantar desde las mañanas y ya desde el primer minuto te vas a sentir triste y devastado. ¿Cómo vas a hacerle para poder superar ese día emocionalmente? Aquí vienen las recomendaciones. Es importante que hagas una lista de amigos de emergencia. Aunque tú quieras estar aislado, sí que habrá momentos en los que quieras platicar con alguien, desahogarte con alguien o saber que alguien está haciéndote compañía. Revisa en tus compañeros y amigos cercanos quiénes pueden estar en esa lista de amigos de emergencia. Enuméralos del que sabes que es más probable que pueda estar al pendiente de ti para que en el momento que lo necesites hagas uso de ellos y les mandes un mensaje de texto, un WhatsApp o una llamada y te pueda ayudar emocionalmente. Habla de la situación, de lo que te está pasando con tus compañeros de trabajo o con tus amigos también. Es importante que esas emociones se vayan purgando y hay que recordar que no hay mejor cura para el dolor que estarlo platicando con otra persona más y esto lo vas a hacer hablando de la situación. Busca un grupo de apoyo o uno de autoayuda, así como lo es este de la comunidad de Adiós mi barco de papel. Así que te invito que si estás pasando por un proceso de duelo, te unas a nuestro WhatsApp, que es un grupo de autoayuda en el cual todos nos sentimos acompañados sin importar de qué ciudad eres. Tal vez puedes ocuparte también de una mascota que ayuda mucho emocionalmente, un perro o un gato según lo que sea de tu preferencia, o si no te gustan las mascotas, tal vez puedes empezar a hacer un pequeño lugar en tu casa para colocar algunas plantas y que una descarga emocional sea el cuidado de ellas. Así pasamos al tercer cuadrante que es lo mental, lo cognitivo. Seguramente ya te habrás dado cuenta que somos incapaces de concentrarnos al 100% cuando estamos en este proceso de duelo y que incluso hay demasiadas confusiones. Pues bueno, aquí vienen las recomendaciones que tienes que hacer para estar bien en esta situación. Evita todo aquello que contamine tu mente. No me van a dejar mentir que a veces el Google se ha hecho como un experto para nosotros y buscamos información que tiene que ver con la situación por la cual falleció nuestro ser querido. Pero esto muchas veces lo único que está haciendo es contaminar tu mente. Así que mucho ojo en esto y empieza a restringir todo eso que te esté contaminando.
No tomes decisiones importantes. Muchas veces cuando estamos en un proceso de duelo es cuando más separaciones se dan entre las parejas o incluso divorcios porque no llegan a entenderse. Así que lo que podemos decirte, este es un ejemplo, pero pueden pasar muchas cosas. Así que lo que podemos decirte es que en momentos iniciales de tu proceso de duelo no tomes ninguna decisión importante. También es importante que redactes una lista de objetivos que sean a corto plazo para que puedas tener esa motivación de lograrlos. Puede ser hacer ejercicio durante una semana completa, quedar de tomar un café con un amigo, este tipo de objetivos que son cortos de plazo y que también son sencillos de lograrlo, van a ayudarte a que tu mente cognitivamente pueda estar sana. Lee libros sobre duelos y pérdidas, puede ser también algo que te pueda ayudar y también escribe un diario. Muchas de las personas cuando están totalmente sin falta de concentración y que están muy confundidos sobre el proceso, no saben cómo acallar sus pensamientos, no saben qué pensar en un momento y qué pensar en otro, la mejor opción que tienes es escribir un diario. Cómprate un diario o una libreta que tengas por ahí y no es necesario que lo hagas como una encomienda, tú puedes solamente poner la fecha y empezar a escribir. Deja que tu mano y tu mente por sí sola expresen toda esa emoción que hay contigo y lo puedes hacer recurrentemente. Hay pacientes que lo hacen durante todo un año y esta refieren ser la mejor herramienta que tuvieron durante todo el proceso del duelo. Y la última esfera, que es la espiritual, comienza a realizar meditaciones guiadas, las puedes encontrar por YouTube. En nuestro canal de Adiós mi barco de papel hay muchos programas que son de mindfulness, en el cual cuando quieres hacer un paro del pensamiento y quieres conectar con el interior tuyo, con algo más espiritual, puedes hacer todas estas prácticas de meditación guiada. Haz la respiración consciente tal cual como lo decíamos al inicio. Leer o ver videos sobre espiritualidad pueden empezarte a ayudar y a calmar todos esos pensamientos rumiantes que regularmente están contigo. Escuchar música, leer, escribir, hacer rituales y ceremonias también, que más adelante vamos a ver algunos como herramientas para sanar tu dolor y también hacer algún servicio a la comunidad de manera desinteresada es algo que puede ayudarte mucho. Tal vez ayudar con algo de comida para las personas que están afuera de los hospitales, al igual ayudar con alguna cobija para las personas que están pasando por frío o cualquier otra situación que venga a tu mente que tenga que ver con ayudar a la comunidad, es una forma en que puedes crecer espiritualmente y estar cuidando esta cuarta esfera que es muy importante para el proceso del duelo. Y bueno, para todos los que han llegado hasta esta parte de este programa, les recordamos que nuestro chat está siendo completamente en vivo. Así que si tienes una pregunta, una duda, algo que comentar o incluso dar tu testimonio de qué es lo que has hecho tú con tu dolor para poder sanar, puedes comentarlo ahí y los especialistas y colaboradores de la comunidad Adiós mi barco de papel, los estamos contestando en este momento. El chat está siendo completamente en vivo. ¿Cómo sanar el dolor a través de las fases de duelo? Como todos ya sabemos, existen fases que nos dan un marco teórico de cómo es que el doliente va a ir atravesando su proceso de elaboración de duelo. Y justamente, aunque no vamos a hablar de las fases en sí, ya hay un programa en todos los videos de la comunidad Adiós mi barco de papel, así que te invitamos también a verlos y a darnos seguir para que puedas estar al pendiente de toda la programación y de los nuevos videos que estamos subiendo, donde tú puedes ver y conocer todo el proceso de duelo con las fases. Pero lo que vamos a hacer en este programa es revisar cuáles son esas cuatro fases que todas las personas en duelo atraviesan y cuáles son las tareas que tenemos que realizar en cada una de ellas para sanar nuestro dolor. La primera fase, como lo podemos ver en esta gráfica, es el shock y el aturdimiento. Ese momento en el que recién nos dan la noticia, en el que nos acabamos de enterar de la muerte de nuestro ser querido o de la situación sucedida y en la cual todos los mecanismos de defensa de nuestro cuerpo actúan en pro de nosotros
dosificando la información de poco a poco, por lo cual nos sentimos aturdidos, como si estuviéramos fuera de la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta fase? Expresar todo el traumatismo. Es importante que en ese momento en el que todavía no se elabora la tristeza, pero que ya empieza a haber dolor por la pérdida, tú expreses tu shock. Exprésalo a un personal de la salud mental, a un profesionista que a lo mejor esté llevando junto contigo el acompañamiento de tu duelo. Y si no estás en acompañamiento, a tus seres queridos, a tus amigos cercanos. Siempre existen esos amigos que son una buena escucha, que no opinan, que dejan que nos expresemos. Es necesario que tú que quieres sanar tu dolor, lo que tienes que hacer en ese momento, aunque la fase ya haya pasado mucho tiempo, pero que sientas que sigues en ese shock, que sigues en ese estrés, que sigues como con esos traumas de cómo sucedió el accidente, de cómo te dieron la noticia, lo que tienes que hacer con tu dolor en este momento es únicamente expresarlo. Háblalo, sácalo de tu mente, sácalo de tu corazón, empiézalo a platicar con alguien más. La segunda etapa es la evitación, esa evitación que nos lleva a la negación, que sabemos que ya sucedió, ya no nos encontramos en shock, pero seguimos pensando que nuestro ser querido va a llegar de unas vacaciones o nosotros nos vamos a despertar de una pesadilla o incluso le llamamos por teléfono pensando que va a llegar o incluso pensamos que en algún momento todo lo ocurrido va a ser una realidad alterna y que vamos a llegar a una realidad en la que estemos todos nuevamente juntos sin que el suceso hubiera pasado. ¿Qué es lo que tienes que hacer en estos momentos de evitación? Habla de los hubieras. Es necesario que expreses lo que a ti te hubiera gustado hacer, cómo hubieras intentado cambiar las cosas. Sí sabemos que los hubieras no existen, como siempre nos lo han dicho, pero es importante que no se queden únicamente en tu interior. Tú necesitas expresar esa fantasía que tienes dentro de ti de cómo las cosas pudieron haber marchado de una forma mejor. También para poder dejar atrás la evitación y la negación, es importante que hagas lo siguiente con tu dolor. Ahí en ese momento ya hay dolor y ya hay tristeza, pero muchas veces lo convertimos en culpas y en responsabilidades, en echarle la culpa a los médicos porque cometieron negligencia médica, a echarle la culpa a la persona que a lo mejor fue la causante del accidente de la muerte de nuestro ser querido o incluso echarnos la responsabilidad a nosotros mismos. Hay que recordar que la culpa lo único que está haciendo es cubrirte de un dolor que está más abajo, que es la tristeza. Pero quedarse únicamente en el sentimiento de culpa es algo que hará que tu proceso de duelo no pueda sanar y que tu dolor tampoco pueda ser elaborado. Entonces, ¿qué puedes hacer con el dolor que estás sintiendo cuando estás en esta segunda etapa del duelo de evitación y negación? Elaborar las culpas. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la tercera etapa? La tercera etapa es conexión e integración. Es una etapa ya intermedia de los procesos de duelo en el cual podemos ver que el dolor persiste y decimos, o muchos pacientes me dicen en el consultorio, Omar, no sé por qué en momentos siento que ya he avanzado, pero en otros momentos siento que el dolor me vuelve a succionar como si fuera un hoyo negro y no puedo elaborar ese dolor. Muy seguramente hay que curar heridas relacionales y en la etapa de conexión e integración es donde se tienen que hacer. Muchas veces nuestros seres queridos se van y trascienden sin habernos ofrecido una disculpa o pedido una disculpa de algo que hicieron o que nosotros les hicimos, de algo que quedó incluso pendiente. Es el momento de que cures esas heridas relacionales. ¿Cómo lo vas a hacer? Si tu ser querido ya no está con vida, hay que hacer mano de la escritura terapéutica. Toma una hoja, saca una pluma, un lápiz y empieza a escribirle. Platícale cómo te sientes. Pide ese perdón que a lo mejor necesitas pedir o habla sobre ese sentimiento que se quedó sin resolver. Esto te va a ayudar a que cuando termines de escribir la carta
la leas en voz alta para ti y que puedas ir curando y sanando de manera simbólica esas heridas relacionales, porque eso no te está dejando avanzar y te está manteniendo en el dolor. Para finalizar con una cuarta etapa que se llama crecimiento y transformación. Cuando tú has llegado a esta etapa de crecimiento y transformación, que es algo como la aceptación de la situación, sin embargo, la aceptación es todo un camino por recorrer, no es únicamente el último paso, pero cuando ya estás en esa etapa avanzada, necesitas crear una despedida. Hay muchas formas de crear despedidas simbólicas, pero aquí te vamos a dar una para que puedas elaborarla de una manera que va a ser bastante importante para que tu dolor sane. Como pudiste darte cuenta, en el recorrido sobre las fases y qué hacer con el dolor, pudiste observar que muy al inicio ese dolor todavía no está tan interiorizado en nosotros. Tal vez puede existir culpas, pueden existir enojos, rabia, ira, añoranza por recuperar lo perdido, pero todavía la tristeza y el dolor no se hacen presentes en momentos iniciales, sino que empiezan a llegar conforme el shock y el aturdimiento se va disipando. Me gustaría decirte que otra de las premisas para cómo es que podemos sanar nuestro dolor es saber que esa tristeza que a veces le estamos huyendo y que por eso nos mantenemos responsabilizando a los demás de lo sucedido o a nosotros mismos, porque la culpa no deja que la tristeza llegue por completo. Pero esa tristeza, una vez que llega, es quien sin que te des cuenta te ayudará a transitar por el proceso de duelo. Hay que agarrarnos de esa tristeza, lejos de rechazarla, lejos de no quererla ver. Hay que decirle, tristeza, aquí estamos los dos juntos y hay que elaborar nuestro dolor. Y la tristeza será el vehículo que te llevará por lo que falta del proceso del dolor para que tu proceso de duelo sane satisfactoriamente. Ahora bien, hemos hablado mucho sobre que el proceso de duelo no es un estado en el que únicamente tengas que detenerte a dejar que el tiempo pase. Eso no va a sanar tu dolor, sino más bien hemos hablado que el proceso de duelo lleva acción, que nosotros tenemos que decidir cuándo y a qué ritmo comenzarlo para poder hacer algo con ese dolor que sentimos. Estoy seguro que si tú has llegado hasta este momento, sin importar la tristeza profunda que estés sintiendo por el ser querido que ha trascendido y que ahora te mantiene en duelo, si has llegado hasta aquí es porque tienes esa intención de transformar tu dolor. ¿Qué vas a hacer con tu dolor? Aquí te lo vamos a mencionar. Te voy a dar 8 herramientas tanatológicas de excelencia que si tú las llevas paso a paso, podrás sentir que hay un cambio en tu dolor y que se va transformando incluso esa tristeza a una situación que pueda ser de mayor tranquilidad. Tal vez sería mucho pedir que lleguemos a momentos de felicidad cuando hemos perdido a un ser querido, pero no es lo mismo mantenernos en el sufrimiento y en la pena a quedar en un estado de paz y tranquilidad, en un estado de que le estés mandando amor a tu ser querido que ya no está, como que tú también te estés dando amor y te estés dando la oportunidad de transformar tu dolor en crecimiento y en algo que te convertirá sobre todo en alguien con mayor espiritualidad. Vamos a ver estas 8 herramientas tanatológicas a través de las mismas 4 fases de duelo que ya vimos anteriormente y que las podrás ver aquí en nuestra gráfica. ¿Qué es lo que vamos a hacer en momentos iniciales? Cuando estemos en ese momento donde todavía el shock, el aturdimiento o el estrés postraumático estén muy presentes. Tienes que hacer un diario de las emociones, así como lo hacías cuando estabas a lo mejor en tu temporada de estudiante, a lo mejor en la primaria o en la secundaria. Adorna una libreta, compra una libreta, escoge alguna que tengas por ahí. Muchas veces tenemos algunas que no les hemos dado uso y empieza a escribir diariamente tus emociones. Todos los días lo puedes escribir para ti mismo, lo puedes escribir hacia tu ser querido, donde le expliques qué es lo que sucedió en el día y cómo te fue. Esto lo tienes que hacer periódicamente, tal vez durante 6 meses, durante un año, durante el tiempo que tú sientas que estás siendo de ayuda, estar haciendo este diario de emociones. Pruébalo y te vas a dar cuenta que la escritura terapéutica
es una de las mejores herramientas para sanar. Muchas de las personas no pueden expresarse bien de manera escrita o de manera hablada. Si no lo puedes hacer, esta segunda tarea tanatológica o segunda herramienta tanatológica es de mucha ayuda. Lo pueden hacer desde niños, jóvenes y adultos, en el cual se trata de que si no puedes escribirlo en diario, lo dibujes. Dibuja tu proceso de duelo, cómo te sientes. Si tu duelo fuera en este momento algo que tuviera forma, ¿qué dibujarías y cómo lo dibujarías? Te puede sorprender que a través de la creatividad es una conexión con el eros, una conexión con la vida también y que te ayudará a resignificar tu pérdida. Vayamos a las siguientes dos herramientas. Esto es cuando el duelo no está en sus momentos iniciales. Probablemente estamos en un proceso que ha pasado su shock y su aturdimiento, pero que estamos en evitación, que estamos en negación. ¿Qué es lo que podemos hacer? Estas dos herramientas son importantes. La primera, una carta de los sentimientos. Escríbele en primera persona una carta no enviada a tu ser querido. Ponle fecha, ponle un saludo y en el cuerpo de la carta escríbele el cómo te estás sintiendo en ese momento. Incluso dile cuáles son tus fantasías. Todos esos hubiéramos que estábamos hablando en la gráfica anterior, pónselo ahí. Me hubiera gustado hacer esto más por ti, me hubiera gustado hacerlo diferente y platícale cómo te estás sintiendo en ese momento. Al terminar, pone una despedida a esa carta y luego léela para ti en voz alta. Todas estas serán cartas no enviadas, pero te ayudará mucho estarlas escribiendo para procesar tus emociones del momento. También es importante esta cuarta estrategia tanatológica, esta cuarta herramienta que es muy usada en los consultorios tanatológicos y que en esta etapa te puede ayudar mucho a ti. Crea un rincón del tributo. Un rincón del tributo es un espacio que tú acomodas tal vez en una mesita de centro o una mesita lateral, en tu sala o tal vez en una rapisa que pongas en algún lugar. Solo es importante que no se quede dentro de una habitación, pero tú puedes elegir ese rincón del tributo. Podríamos decir que es como un pequeño altar en el cual puedes poner una imagen de tu ser querido, veladoras si te gusta mantenerlo con luz, algunas flores si te gusta mantenerlo decorado, e incluso puedes poner objetos pequeños que te recuerden a tu ser querido y constantemente, cada vez que lo requieras, cada vez que tengas esa sensación de que quieres desbordar en sentimiento o que quieres expresar algo, puedes acercarte a ese rincón del tributo para poder expresar tu dolor hablándolo con tu ser querido. En momentos más avanzados llegará esta tercera etapa de conexión e integración y aquí te voy a dar dos herramientas tanatológicas que puedes hacer para sanar tu dolor en esa tercera etapa. La primera es, si hay cuestiones que quedaron pendientes con tu ser querido, en esta etapa es necesario que vayan sanándose simbólicamente. También lo vas a hacer a través de una carta. Ya te has dado cuenta hasta este momento que la escritura terapéutica es esta herramienta por excelencia que está comprobado que ayuda a sanar nuestras emociones. En este momento puedes escribir una carta a tu ser querido, igual que contenga fecha, saludo y que en el cuerpo le pidas perdón si es que tú eres el que requieres dárselo. O si por alguna razón tu ser querido hizo algo que en algún momento te hizo sentir herido y que tú necesitas que él también te dé o te pida un perdón, tú también tienes que hacerlo a través de esta carta, como ofreciéndoselo, decirle en líneas textuales, te perdono por esta situación. Esto te ayudará mucho para cuando termines, releas la carta en voz alta o para ti, y esto hará que las emociones hayan cesado o se hayan desahogado un poco. Tal vez tendrás que hacerlo más de una ocasión, pero esa es la manera en la que simbólicamente puedes ofrecer o pedir un perdón y te puede ayudar a ir transformando este dolor que tienes en este momento. También la siguiente herramienta tanatológica que puedes hacer para ir transformando tu dolor es una galería de fotografías. Puedes hacer ya sea un álbum fotográfico con todas esas imágenes que te encuentres de tu ser querido,
tal vez desde la más antigua a la más reciente, para que puedas ir contando una historia. Y muchas personas hoy en la actualidad, con el uso de la tecnología, lo hacen también a través de un collage de imágenes donde lo colocan en sus redes sociales con un poema, con un escrito, con una metáfora que tú mismo hagas, y esto ayudará a que tu dolor se vaya transformando en esta etapa. Y así es como... Y aquí aplican estas dos últimas herramientas tanatológicas. La primera de ellas es: haz una biografía de tu ser querido. Reúne la información que no tengas. Si tú la conoces toda, bueno, haz esta biografía. Tú puedes decorarla como gustes. Algunos les pondrán fotografía incluso a como lo hacíamos anteriormente en la escuela, de la biografía de algún presidente que te pidieran, pero ahora la vas a hacer una biografía sobre tu ser querido, donde tengas que anotar dónde nació, en cuánto pesó, incluso si tienes esa información, cuáles fueron sus datos generales al momento de nacer, en qué hospital nació o dónde nació, y luego ir empezando a contar su historia, cuáles fueron sus logros también, si en algún momento tuvo algunas situaciones especiales, hay que colocarlas ahí también, o algunas complicadas también se ponen en esta biografía. Y claramente, una vez que hayas relatado toda su biografía de tu ser querido, tienes que terminarla con dónde y cómo y en qué fecha trascendió tu ser querido, es decir, cuándo murió. Es por eso que esta séptima herramienta tanatológica se hace hasta momentos avanzados. Y aquí quiero detenerme para recordarles que estas 8 herramientas tanatológicas que les estamos dando en este momento tienen que hacerse de manera paulatina, tal cual a como se están presentando. No pueden intentar hacer primero la séptima, por ejemplo, porque puede ser muy doloroso para personas que todavía no han elaborado el dolor anterior. Ya para cuando llegas a esta etapa del duelo, que es una etapa avanzada, que sientes que estás en ese momento de crecimiento, que estás transformando tu dolor, es cuando podrás hacer esta biografía. Pero te darás cuenta que es una herramienta tan bonita y tan maravillosa que te dará incluso información que tal vez no tenías. Hay personas que incluso se reúnen con personas que conocieron a su ser querido para poder pedir esa información que no la tenían consciente, y que al momento de estar escribiendo su biografía se hace una especie de conexión muy maravillosa. Así que te sugiero que la hagas si ya estás en momento avanzado, o que hagas todas las demás herramientas y cuando llegues a esta no la pases por alto, porque será muy bonita para tu proceso de duelo. La última, la octava herramienta tanatológica para sanar tu dolor, te la dejo aquí en este momento. Vamos a hacer una carta de despedida. Como sabrás, hemos utilizado la escritura terapéutica como una de las mejores herramientas para sanar. Hemos hecho carta de sentimientos, has hecho carta para pedir o para ofrecer perdón, pero ahora harás una carta mucho más extensa que tiene que incluir cada uno de los párrafos que te voy a mencionar en este momento. Si tú estás en una etapa ya avanzada de tu proceso de duelo, en etapa de crecimiento, y quieres hacerla desde este momento, puedes comenzar a hacerla. Pero si apenas vas a iniciar a procesar, a elaborar y a sanar tu dolor, debes de comenzar por la herramienta uno hasta llegar a esta, que sería la última herramienta tanatológica que te ayudará a procesar ese dolor que todavía sientes. En esta vamos a hacer una despedida simbólica, en el cual comenzarás fechando la carta. La decorarás de la manera que a ti te guste esta carta. Es importante saberlo, que hay personas que les gusta ponerle colores, escribirlo con diferentes tintas de plumas. Algunos otros lo hacen únicamente con una tinta y también estará correcto. Cada quien con la creatividad que tenga, o si no, únicamente a como eran las cartas anteriormente escritas, solamente con papel y con una sola tinta. Esta carta de despedida deberá contener los siguientes párrafos. El primero, donde le contarás a tu ser querido qué es lo que te enojó, qué es lo que te molestó de su situación de muerte. Hay que saber que a muchas personas en momentos iniciales el enojo, la ira se hace muy presente ante las preguntas de la gente, ante una situación a lo mejor de testamento,
que no lo dejaron bien realizado o que dejaron pendientes que las personas que quedaron con vida tuvieron que resolver y muchas veces no de la mejor manera. Bueno, todo lo que te haya molestado, que te haya causado ira, que te haya enojado en el momento de su partida, lo vas a escribir en ese primer párrafo. Después pasarás a un segundo párrafo donde le vas a expresar todo lo que te pone triste, todo lo que te dolió, todo lo que sufriste por su pérdida, todo aquello que te hizo caer en una tristeza crónica o muy profunda, se lo vas a expresar a tu ser querido en ese segundo párrafo. Después pasarás a un tercer párrafo donde le vas a comentar lo que te puso feliz o lo que te hizo feliz de su partida. Tal vez aquí podrán decir, Omar, no entiendo muy bien qué es lo que puedo poner ahí, pero hay que recordar que muchas veces las pérdidas fueron por una situación de enfermedad que a lo mejor se fue cronificando, que a lo mejor ya veíamos que le causaba mucho dolor o que lo ponía de una manera muy irritable, que ya no podía aguantar tanto tiempo soportando en vida. Bueno, eso puede ser algo que nos haya puesto feliz en el momento. Si a lo mejor hablamos de otro tipo de situación donde no fue una enfermedad, pues bueno, sabemos que todos tenemos algo más que hacer después de la muerte, que hay ese otro plano al cual vamos a llegar y que se cree que es como un crecimiento y una transformación de nosotros. Tal vez el que ya no pueda sufrir dolor, el que no esté viviendo las situaciones actuales que estamos viviendo, a lo mejor en el mundo, pues eso puede ser algo que te haya puesto feliz. Tal vez no sea tan extenso ese tercer párrafo, pero es importante que busques encontrar qué es lo que te hace feliz o que te hizo feliz más bien de su partida. En el punto número 4 vas a poner, bueno, en este cuarto párrafo, perdón, vas a poner esa situación de lo cual le agradeces a tu ser querido. Hay que recordar que antes de despedirnos siempre hay que agradecer a ese querido, a ese ser querido, perdón, todo lo que nos enseñó a la mejor a través del amor. ¿Qué fue lo que sus enseñanzas nos han hecho que ahora nosotros incluso nos identifiquemos con ellos y que ahora nosotros también las hagamos para ellos? Todo lo que hay que agradecerles se lo vamos a poner en ese cuarto párrafo para pasar a un quinto párrafo muy importante. Aquí podrás tomar mano de aquella herramienta tanatológica que vimos en el punto número 5, en el cual ahí vamos a curar heridas relacionales y le vamos a poner todas esas cosas por las cuales nos sentimos heridos porque él hizo algo o porque ella o él dejaron de hacer algo importante para nosotros, se lo vamos a comentar ahí en esa carta. Incluso pedirle perdón o ofrecer un perdón también tiene que estar incluido ahí en ese quinto párrafo. Y el sexto párrafo y último párrafo importante, vamos a crear una despedida. Tal vez ya no una despedida tan ambigua como en las cartas anteriores, sino una despedida más elaborada en la cual le pongas tus últimos pensamientos, todas aquellas cosas que quieres decirle, todo aquello que faltó por decir y donde terminas despidiéndote genuinamente de tu ser querido. Posteriormente, esta carta la tienes que leer completamente para ti, la doblas muy bien y hay que deshacernos de esa carta. Ojo, no tienes que quedarte con ella, hay que crear una despedida simbólica y yo te voy a dar dos formas de hacerlo. Una de las maneras es que esa carta la dobles muy bien y la amarres a un globo de helio y en un lugar simbólico para ti, tal vez un bosque, un parque, una plaza, algo que sea simbólico, sueltes ese globo. Y una segunda manera de deshacerte de esta carta de despedida es que le des una última leída, la quemes, juntes esas cenizas que dejan esa carta y muchas personas me han comentado que lo que hacen es que esas cenizas las esparcen en una plantita o en una macetita que ya tienen o que compran pequeña para estarla regando constantemente y es una manera de estar transformándose cada vez que le dan atención a esa plantita donde están los restos de esa carta de despedida. Estas son dos opciones que te pueden funcionar para hacer simbólicamente la despedida de esta herramienta tanatológica número 8, que es esta carta de despedida. Pero si has hecho alguna diferente, coméntalo aquí en la caja
de comentarios o en el chat que está haciendo totalmente en vivo para que los demás puedan ver tu testimonio, ya que hay que recordar que en esta cuestión de despedida simbólica pueden haber diversas formas de cómo es que le podemos dar salida a esa carta de despedida. De esta manera estamos llegando al final de este programa de Estoy en duelo, ¿qué es lo que hago con mi dolor? Te dijimos 4 formas de sacar el dolor según en la fase del proceso de duelo en el que estás y te dimos 8 herramientas tanatológicas por excelencia comprobadas con los pacientes que ayudan a sanar y a transformar tu dolor. Así que tienes toda una extensa gama de opciones de qué es lo que puedes hacer con tu dolor, pero recordando que tiene que ser etapa por etapa, herramienta por herramienta. Recuerda que las herramientas están ordenadas de la 1 a la 8 por su nivel de complejidad y sobre todo de comprensión. Muchas de las ocasiones decimos que el dolor va a ser para siempre, que no lo vamos a poder transformar. Es cierto, la ausencia de nuestro ser querido es algo que vamos a recordar de aquí a que llegue nuestro momento también de tener que trascender. El dolor nunca se va a ir por completo, pero el dolor sí se puede transformar. Puede ser como ese ladrillo que a lo mejor te meten a la bolsa del pantalón y al principio, pues como es nuevo, no sabes cómo andar con él, puedes tropezarte, puedes caerte, te puede causar heridas, pero con el tiempo aprenderás a caminar con ese peso extra que ahora tienes. Esa es de la manera como puedes ir transformando o incluso sabiendo que el dolor con el tiempo y con tus actividades se va a transformar. También es importante que sepas que nunca podrá haber aceptación a la pérdida de tu ser querido sin que medie la angustia. Así que si hoy te sientes angustiado, te podríamos decir que es necesario que vivas esa angustia, que eso te va a ayudar, al igual que la tristeza, a salir adelante de lo que estás sintiendo en este momento y a salir adelante de tu proceso de duelo. También otra premisa más, cuando te niegas a admitir tu dolor, lo único que vas a hacer es intensificarlo. Así que a través de este programa, lo que queremos hacer es que no te niegues a ese dolor y que intentes hacer todas estas herramientas para que ese dolor poco a poco se vaya transformando. Con esta última frase nos despedimos de este programa. Estoy en duelo. ¿Qué hago con mi dolor? Recuerden que se queda el programa colgado en nuestra página de YouTube. Adiós mi barco de papel, Bayo Garza Tanatólogo, para que puedan repetirlo en caso de que no hayan tenido oportunidad de anotar cada una de las herramientas tanatológicas y que puedan hacerlas paso a paso y que nos vayan escribiendo ahí en la caja de comentarios o en nuestras redes sociales cómo les está yendo en ese proceso de transformación de su dolor. Los invitamos a quedarse en la programación de la Semana de la Tanatología durante los siguientes días de la semana y nos volvemos a ver el día viernes en el programa de clausura totalmente en vivo a través de la página de Facebook Adiós mi barco de papel, Bayo Garza Tanatólogo, para que vayan a darle seguir y estén al pendiente 8 de la noche con el programa Lo que nadie te cuenta de los procesos de duelo, con invitadas especiales, Sofía Vidal, Reina Rodríguez y un servidor, y vamos a estar interactuando con ustedes, contestando sus dudas, sus preguntas, leyendo sus testimonios a partir de las 8 de la noche el viernes, este viernes 30 de agosto, y vamos a hacer ahí la clausura de esta semana de la tanatología de la comunidad Adiós mi barco de papel. Bonita noche para todos.